Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Este día les vamos a hablar sobre el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un algoritmo utilizado para hallar raíces de una función. Este es un método interactivo que utiliza la derivada de la función para mejorar la precisión de la estimación de la raíz en cada interacción o en cada ejercicio aplicado. El método de Newton-Raphson es uno de los métodos disponibles que nos ayudan a facilitar cálculos en la ingeniería química, y esta sería una de sus aplicaciones, ya que en la ingeniería química son muy utilizados para ejecutar algoritmos de simulación de procesos químicos o en procesos químicos en sus diferentes eh, investigaciones o una medicina que están utilizando para saber a qué tipo de alcance pueden llegar. A continuación, un pequeño ejemplo de lo que es el método de Newton-Raphson. Como podemos observar, aquí tenemos una pequeña ecuación que es f de x es igual a x al cubo más 4x al cuadrado menos 10, y su raíz es en 1 y 2. Este método requiere obtener la derivada de f de x de la ecuación para el factor del denominador, y también tenemos que aplicar la fórmula, y esa es la fórmula como podemos observar. X1 más 1 es igual a x1 menos f de x sobre la derivada del mismo f de x. Y bien, como en la definición hablábamos de la iteración, entonces aquí vamos a empezar con la primera iteración. Y bien, vamos a continuar con la primera derivada de f de x, que esta es igual a 3x al cuadrado, porque tenemos que recordar que siempre disminuye un número del denominador, más 8 por x, y el menos 10 es igual a 0, por ende no lo ponemos. Ya, continuando en la iteración 1, reemplazamos el punto número 2 que tenemos de la raíz, la reemplazamos en f de x normal y en la primera derivada, para luego en sí poder aplicarle esos dos resultados en la fórmula que tenemos. Bien, aquí ya está reemplazado tanto en la ecuación inicial como en la primera derivada de esa ecuación, y el resultado de la primera ecuación es 14 y de la segunda es 28, y estos valores tenemos que aplicarlos en la fórmula, de la cual quedaría así. Bien, y quedaría así, que x2 es igual a 2 menos 14 sobre 28. Tenemos que recordar, como la fórmula dice al inicio, el 14 es f de x normal y el 28 es la derivada de la misma ecuación, y eso nos da un resultado de 0.5. Bien, ahora vamos con la iteración 2, que lo único que tenemos que hacer en la iteración 2 es volver a hacer el mismo proceso de sustitución en la ecuación principal, que es f de x, y en la ecuación de su primera derivada, que ya es 3x al cuadrado más 8x. Y al final los resultados tenemos que volver a aplicar su fórmula de Newton-Raphson, y así podemos seguir sucesivamente. Bien, aquí ya simplemente sustituimos y cambiamos el 2 que teníamos acá inicialmente por 1.5. Y ya, 1.5 al cubo más 4 por 1.5 al cuadrado menos 10. Y que este nos da un resultado exacto de 2.37. Y su derivada, que es igual a 3 por 1.5 al cuadrado más 8 por 1.5, que se nos da un resultado de 18.75. Y ahora estos dos valores tenemos que simplemente reemplazarlos en la fórmula nuevamente, ¿ya? Y aquí está reemplazado y nos quedaría así.
x3 es igual a 1.5 menos 2.37 sobre 18.75, eso es igual a 1.37. Es x3 porque acá arriba inicialmente x2 es igual a 2 por el número que está aquí. Este es x1 es 1 y este es x2. x2 es igual a 2. Y así podemos seguir sacando más iteraciones, sacando estos resultados. Sería continuamente todo esto. Y ya, con esto se concluye la definición, la aplicación que se utiliza mucho más en la ingeniería química y un ejercicio del tema de Newton-Raphson. Muy bien, ahora continuando con la clase explicatoria, vamos a continuar con el método de Ruffini. El método de Ruffini, esta regla se utiliza para resolver ecuaciones de tercer grado o mayor. Y este método nos permite obtener soluciones enteras, más no en decimales y todo eso, que es un poco más complejo. Y a través de este método podemos dividir un polinomio entre un binomio, pero tiene que ser de la forma x menos r. También nos permite factorar polinomios de tercer grado o mayor y calcular las raíces de polinomios de grado mayor o iguales a 3. Bien, una de las aplicaciones del método de Ruffini podría ser en el ámbito de la economía, en una pequeña tienda, digamos. Digamos que yo tengo 5 donas con un valor X y también tengo 3 panes con un valor X. El 5, como podemos ver, son unidades y el 3 unidades. Y a X podemos darle un valor en las donas de 40 centavos. Y en el caso de las donas. Y en el caso de los panes podemos darle un valor a X, un valor de 15. Bien, para calcular todo este pequeño polinomio, simplemente tenemos que hacer una multiplicación entre sí, donde sería que 5 unidades de donas se lo multiplica por 40 más 3 unidades de panes que se lo multiplica por 15, que es su valor inicial, y esto nos daría un valor de 245 centavos, que en dólares sería $2.45. Ya, esta sería una pequeña aplicación que se le podría hacer para así facilitar el costo que voy a ganar después de toda esa venta total. Y bien, continuando con el método de Ruffini, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una ecuación y aquí tenemos un punto. Bien, vamos a hacer una división de polinomios. Bien, aquí primero tenemos que sacar el 1, igualarlo a 0, que esto es igual a 1 positivo porque cambia con el signo negativo. Bien, aquí en la división polinómica tenemos que ya sacarle solamente los números que están al lado de sub x, que sería 3, 15, menos 13 y 2. Nunca tenemos que olvidar que tenemos que sacarlo siempre con su signo respectivo. Ya, aquí tenemos el 1 que habíamos sacado inicialmente y lo ponemos en este lado. Bien, aquí tenemos que trazar unas líneas como que si fuese una división, pero esto ya depende de la perspectiva de cada uno. Bien, algo que no podemos olvidar es que el método de Ruffini lo podemos solamente utilizar cuando el dividendo puede ser un polinomio, pero el divisor tiene que ser un binomio x más o menos un número. En este caso de este ejemplo sí podemos utilizarlo porque el binomio es x menos 1. Si fuese x al cuadrado más 1, por así decirlo, por el simple hecho de que está al cuadrado, ya no podríamos resolver este ejemplo con el método Ruffini. Bien, siguiendo con el ejemplo. Primero tenemos que sacar todos los números que están delante de la x. En este caso es 3, 13, menos 13 y 2. Nunca debemos olvidar que tenemos que sacar los números con su respectivo signo. Ya, aquí tenemos que trazar unas líneas como que si fuese una división. Bien, a continuación de esto tenemos que igualar el binomio a 0.
que esto ya despejado nos queda x igual a 1. Positivo porque el menos pasa con más. Bien, aquí bajamos el resultado del binomio, que es 1. Y aquí utilizamos una regla muy simple para esto. Siempre bajamos el primer número del polinomio que teníamos, siempre. Y aquí lo único que tenemos que hacer es esto, multiplicarlo con el 1 o con cualquier valor que tengamos ahí que sacamos del binomio. En este caso es 3 por 1, 3, que se le pone ahí. Y aquí es siempre una suma. Dependiendo de qué signo tengan estos dos números, será una suma o se transformará en una resta. En este caso es positivo, así que es una suma, que el resultado nos da 16. Ahora seguimos el mismo método. 16 por 1, 16, y el resultado lo movemos acá. Aquí esto es positivo, del cual menos 13 más 16 nos da un resultado de 3. Volvemos a hacer lo mismo. 3 por 1, 3. Y aquí, como los dos son positivos, pues simplemente se suma. Bien, y este sería el resultado y en fin de este pequeño ejercicio.